ayer recordamos y definimos, ¿cierto? Lo que era un sistema generador, ¿cierto? Lo que es un sistema generador. Y también recordamos lo que en un sistema generador en distintos espacios vectoriales, como en R2 o las matrices. Y también vimos de que pueden haber distintos espacios, sistemas generadores, S o S, por ejemplo, para un mismo espacio vectorial. ¿Ya? Así que no es una única, yo había escrito otro por ahí, pero no lo encuentro. Ya. No es una única forma, un sistema generador para un espacio vectorial. Pero siempre va a tener, eso sí es bueno saber. También vimos la definición aquí, ¿cierto? De una función que va a estar relacionando los elementos del espacio vectorial con las matrices. ¿Ya? Y esta función en realidad va a ser una función biyectiva. Es decir, para todos los valores de B, ¿cierto? Van a estar en relación de una matriz, pero siempre y cuando el alfa no solamente es un sistema generador, porque necesitamos otra propiedad. Además, porque un sistema generador, por ejemplo, el 1, 1, el 1, menos 1, ahí está el que yo pensaba, ¿cierto? También va a ser un sistema generador para R2, pero los elementos X, Y que pertenecen a R2 se van a ser escritos de esta forma, donde los coeficientes van a ser X más y medios y X menos y medios. ¿Ya? Dependiendo del sistema generador, van a ser diferentes los coeficientes de las matrices. Claro, porque si tuviéramos ahora beta igual a 1,0 y 0,1, ¿cierto? Entonces el punto X, Y se va a poder escribir como X por 1,0 más Y por 0,1. Entonces X, Y ahora con respecto a este sistema generador va a ser de la forma XY. Entonces obviamente los coeficientes son distintos si el sistema generador que vamos a considerar es distinto. Pero nos damos cuenta que hay como, aquí le llaman fuga de seguridad, ¿ya? En el sentido de que no todos los sistemas generadores, ¿cierto? Son buenos, digámoslo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden haber, por ejemplo, tengo aquí alfa, este sistema generador, y beta es otro sistema generador. Fíjense que son súper parecidos, lo único que al beta le agrego otro elemento. O sea, son todos los elementos de alfa, además de uno. Entonces, son dos sistemas generadores y me doy cuenta de que el W con respecto a beta solamente, se puede escribir, con respecto al mismo sistema generador, se puede escribir de dos formas distintas. Entonces esa es una fuga de seguridad porque la idea de esto es que estén biunívocamente relacionados, o sea, por cada elemento exista una única representación matricial. Y aquí no está pasando. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos, y lo que nos hicimos ayer, fue ¿qué significa esta fuga de seguridad? Esta quiere decir de que, como les decía, W se va a escribir considerando el mismo sistema generador de dos formas distintas, y por lo tanto, uno puede pensar que, por ejemplo, ahora la vamos a llamar U, el vector donde se puede escribir de dos formas distintas, es decir, tenemos los mismos elementos, V sub K, ¿cierto? Estamos en el mismo sistema generador, pero tiene distintos coeficientes. Entonces, si yo tengo esto, los dos son iguales a U, así que los puedo igualar, y entonces pasando una sumatoria hacia el otro lado, en realidad puedo decir de que el 0 se puede escribir como una combinación lineal de los elementos del sistema generador, donde los coeficientes no todos son 0. Entonces sabemos de que el 0 se escribe como el 0 por B1 más 0 por B2 más 0 por Bn, y además encontré otra forma de escribirlo. Entonces estamos diciendo de que esta fuga de seguridad va a pasar cuando en particular el 0 se puede escribir
como combinación lineal de dos formas distintas con respecto al sistema generador asociado. Y entonces quiero eliminar esa fuga, entonces vamos a tratar de que no pase eso. Por lo tanto, vamos a definir lo que es linealmente independiente. Y claramente linealmente independiente, alfa se va a decir linealmente independiente, donde alfa es el conjunto que va a ser nuestro sistema generador, ¿cierto? Siempre y cuando se puede escribir el cero de una única forma, con elementos de alfa. Si no pasa eso, lo vamos a llamar que son linealmente dependientes. Es decir, dicho de otra forma, si yo tengo al cero escrito como una combinación lineal de los elementos de alfa, entonces eso quiere decir que la única posibilidad es que cada uno de los coeficientes, A1, A2, A3, hasta N, todos son cero. Si hay alguno que es distinto de cero, voy a decir que es linealmente dependiente. Si son iguales a cero, entonces voy a decir que los elementos de alfa son linealmente independientes. Entonces, aquí hay un ejemplo. Consideremos alfa igual a 1, 1 más x más x cuadrado, ¿cierto? Un conjunto en los polinomios de grado 2, ¿cierto? Y entonces quiero ver si, cómo se escribe el cero de los polinomios. Entonces voy a multiplicar por los coeficientes cada uno de los elementos del conjunto alfa por 1, 1 más x más x cuadrado, ¿cierto? Y eso va a tener que ser igual al cero polinomial, que en este caso es 0 más 0x más 0x cuadrado. Y hasta x cuadrado porque este es el polinomio de grado 2. Ese 2 es el máximo grado de los polinomios que voy a considerar. Entonces, multiplico, factorizo, ¿cierto? Para que me queden los coeficientes constantes, los que tienen x, los que tienen x cuadrado por separado. Entonces, dos polinomios son iguales y sus coeficientes son iguales. Entonces, comparo este coeficiente con este coeficiente con el que acompaña el x, y la 3 lo igualo con el coeficiente que acompaña el x cuadrado, que es el 0. Entonces, si los igualo, me queda un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿cierto? Donde la última me da de inmediato que da 0. Conociendo esto, me sale que A2 es 0 y entonces el A1 es 0. Como los tres son ceros, entonces yo puedo decir que el alfa es linealmente independiente. Si me dan 0, el conjunto es linealmente independiente. Si me da un valor de los coeficientes distintos de 0, voy a decir que el conjunto es dependiente. Como en el caso 2. Fíjense que es el mismo conjunto anterior y le agregamos otro elemento. Entonces voy a querer escribir la combinación lineal del 0. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Factorizamos y igualamos las expresiones. Encuentro las tres ecuaciones del sistema de ecuaciones y trato de despejar los valores de A1, A2 y A3. Pero me doy cuenta que la 1 queda en función de A4, el A2 queda en función de A4 y el A3 en función de A4. Por lo tanto, todos quedan dependiendo de una variable. Entonces, si esa variable va a ir cambiando, por ejemplo, si A4 es 0, me dan todo 0, podría pensar, bueno, linealmente independiente. Pero si el A4 lo elijo otro valor distinto de 0, ¿cierto? Por ejemplo, 1, los A1, A2 y A3 también son distintos de 0. Entonces, dependiendo del valor de A4, los demás también van a variar. Por lo tanto, no siempre son todos ceros y por lo tanto este conjunto beta es linealmente dependiente. Profe, ¿Sí? por ejemplo, siempre, o sea, en los dos casos se hizo como el A3 primero. De todas formas hay que hacer como el A2 y el A1 para que dependan como del mismo valor. Sí, porque quizá en algún momento podría despejar el A4. Podría ser. Entonces hay que hacer toda la solución. Sí. Ah, ya. Claro, aquí uno puede decir, ya la 3 quedó dependiendo de A4, pero quizás con las otras operaciones puedo despejar el valor de A4. Y entonces, bueno, esa es una posibilidad. Entonces siempre es bueno en realidad despejar todas las variables y decir, pucha, ya,
Todas las variables dependen en este caso de A4, así que ya no hay forma, y por lo tanto va a ser linealmente dependiente. Hay que como eliminar todas las posibilidades. Entonces hay que hacer en realidad todas las ecuaciones. Y entonces, nosotros quedamos ayer con una definición que es base. Vamos a decir que un conjunto alfa de un espacio, de un K espacio vectorial se dice base, si en realidad cumple que alfa es un sistema generador y además es linealmente independiente. Si cumple estas dos condiciones, yo voy a decir que mi conjunto se llama base. Fíjense que para estos conjuntos ya no voy a tener esa fuga de seguridad, ¿cierto? Porque habíamos dicho que si es linealmente independiente, quiere decir de que el cero se puede escribir de una única forma. Y ese era el problema, ¿cierto? Para tener esa fuga de seguridad, que no está completamente determinada, ¿cierto? Esta función de aquí. Pero entonces si considero alfa con estas dos condiciones, yo puedo decir entonces de que existen únicos escalares A1 hasta N, tal que U lo puedo escribir como esta combinación lineal. Y además que si yo hago esta representación entre los espacios vectoriales y las matrices, esta función es una función biyectiva. Es decir, va a ser inyectiva y sobreyectiva también. Es decir, para todos los elementos del espacio vectorial va a tener una única representación en las matrices de n por 1. ¿Ya? Entonces, por eso va a ser inyectiva y además, como va a ir variando con respecto a todas las matrices, entonces va a ser sobreyectiva. Y entonces, ahora sí que esta es una buena representación. ¿Ya? O sea, vamos a hacer con... Es una buena representación del espacio vectorial, ¿cierto? Los elementos del espacio vectorial lo podemos representar entonces unívocamente con una matriz de orden n por 1. Entonces eso nos va a ayudar mucho en algunos momentos también. Muy bien, eso quedamos ayer. Entonces definimos lo que era una base y entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de base. Por ejemplo, si B es Kn, acuérdense que Kn puede ser Rn o B puede ser Cn. Eso es Kn, el cuerpo de los reales o el cuerpo de los complejos. Entonces, Cdn va a ser igual a EU, ahí dice 2, esto es E1, E2 hasta N. Y lo vamos a llamar base canónica de Kn. ¿Se acuerdan lo que era esto? Nosotros habíamos visto que este conjunto era nuestro sistema generador canónico. Pues ahora es lo que estamos agregando, que además de ser un sistema generador, cumple que es linealmente independiente. ¿Ya? ¿Para qué decir que sea base? Es decir, E1, dijimos que era este es Rn, así que es 1,0000 n veces. E2 es 0,1,00000. Y así hasta el En, que es 0,000001. ¿Ya? Estos son los vectores E1, E2 hasta N. Son los vectores canónicos para el espacio vectorial Rn o el espacio vectorial Cn. Entonces nosotros ya vimos de qué generaban, pero podemos comprobarlo. Por ejemplo, ¿cómo yo demuestro que un conjunto genera? Para demostrar que genera, yo necesito demostrar que para cualquier elemento, en este caso x1 hasta xn, que pertenece, vamos a suponer que está en Rn. ¿Ya? Para cualquier vector en el espacio vectorial, cada vector, tenemos que x1, xn se puede escribir como una combinación lineal de los elementos del conjunto, del sistema generador.
Bueno, ¿y cuáles son estos elementos que tengo que multiplicar estos vectores? Como es la base, como es un sistema generador canónico, en realidad esto es x1 y este es x0. ¿Cierto? El x1 va a quedar el x1 aquí, el x2 va a quedar en la segunda posición, el x3 en la tercera posición y así hasta la posición en esa. Voy a sumar todo y me queda x1, x2, x3 hasta x0. Entonces, este conjunto Cn es un sistema generador. Porque pude escribir cualquier elemento de Rn como una combinación lineal de los elementos de Cn. Y para demostrar que es linealmente independiente, entonces tengo que mostrar que A1 por, vamos a poner E1 para no escribir tanto, E1 más A2 por E2 más hasta AN por EN es igual al 0 vectorial. Ya, pero esto en realidad, si yo lo sumo, esto es igual a A1, A2, ¿cierto? AN. Porque, acuérdense que esto es una combinación lineal de los elementos de la base canónica, del sistema generador canónico, entonces me queda así. Y el 0 del espacio vectorial es 0,0, hasta 0. Entonces, para que sean iguales los vectores, tienen que ser iguales en cada coordenada. Entonces, A1 es igual a 0, A2 es igual a 0, hasta AN es igual a 0. Así que no hay mucho que probar. Y entonces, C de N es linealmente independiente. Entonces, si es un sistema generador y es linealmente independiente, decimos que C de N es base. Y esta base se llama base canónica y por eso el nombre de C, porque es de canónica. Es base para Rn. Si ahora considero Cn, se hace el mismo procedimiento anterior, ¿ya? Solamente que ahora voy a tener los elementos x1, xn, cada uno es un número complejo, ¿ya? Pero se hace de la misma forma. Así que fácilmente y rápidamente puedo demostrar de que este espacio vectorial vamos a tener, antes teníamos este conjunto como un sistema generador y ahora mostramos que es linealmente independiente, por lo tanto el conjunto CDN, conjunto canónico, es en realidad no solamente un sistema generador, sino una base. Otro ejemplo son las matrices, que también vimos de que estas matrices son las matrices canónicas, ¿ya? Es el conjunto de las matrices canónicas. Por ejemplo, dice, pues, por ejemplo, para n y es igual 2, entonces el conjunto M2 plus 2 va a ser igual a E11, E12, E21 y E22. Entonces puede generalizar para matrices de cualquier orden. Y entonces esto va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Y es fácil ver, no sé si es fácil para ustedes, pero yo digo que sí, es fácil ver que esto es un sistema generador, bueno, ya lo probamos, ¿cierto? Y además es linealmente independiente. ¿Ya? ¿Cómo probamos esas dos cosas? Bueno, consideremos una matriz cualquiera de 2 por 2, ¿cierto? Y entonces esto se puede escribir como AE11 más DE12 más C por E21 más D por E22. Se puede escribir como una combinación lineal de estas matrices, ¿cierto? Porque A por esta, así que me queda el A aquí solamente, el B me queda acá, el C aquí y el de acá. Si lo sumo, me queda entonces la matriz A, B, C. Entonces, quiere decir de que se puede generar cualquier matriz como una combinación lineal de los elementos de este conjunto.
Así que es un sistema generador. Y si ahora consideramos la matriz 0, ¿cierto? Mi única pregunta es, ¿cuáles van a ser los coeficientes tal que hace 0 esta matriz? A3, E2, 1 más A4, E2, 2. ¿Ya? Pero en realidad esta matriz va a ser la matriz A1, A2, A3, A4. Si uno lo multiplica por la matriz y la suma, me da eso. Entonces, dos matrices son iguales y sus entradas son iguales. Entonces, de aquí salgo que A1 es igual a 0, que A2 es igual a 0, que A3 es igual a 0 y que A4 es igual a 0. Entonces, tengo ya todas que son iguales a 0, por lo tanto, es linealmente independiente. Entonces, aquí es, luego es generador, un sistema generador, y también es linealmente independiente. Por lo tanto, M de 2 plus 2 es base para las Profe, matrices, ¿sí? en el caso anterior también se puede usar como matriz, ¿o no? En el caso anterior, no, pues porque son vectores. Pero, es que, por ejemplo, estaba pensando que en donde dice A1, E1 más A2, E2, y ahí no se puede formar como un tipo de matriz, pero como de 1 por n y n por 1. Es que A1 es un coeficiente, o sea, es un número real, ¿cierto? Pero el 1 es un vector. Entonces, si yo multiplico A1 por E1, me va a quedar A1,000. Ah, ya. Más, y este de aquí me va a quedar 0,A2,0000. Y este de aquí, al último, va a ser 0,0000 AN. Entonces, si yo lo sumo, me queda ese vector de aquí. Ya Sí. entiendo. O sea, igual uno se puede confundir porque al final es el mismo procedimiento que hacemos, ¿ya? Pero hay que tener cuidado que estos son vectores y en este caso son matrices. Entonces el resultado aquí me va a quedar una matriz y en el otro me queda un vector. Como son las bases canónicas, no hay mucho que hacer porque cada una de ellas va a ser una entrada diferente, así que no se relaciona. Entonces, por eso no se hace difícil mostrar que es una base. Ya cuando las bases son un poquito más complicadas, como en este ejemplo, por ejemplo, que son las polinomios, o en el ejemplo este también es una base para R2, ¿ya? Los coeficientes son así que allá no es tan fácil de ver. Y hay que ver entonces, aquí hablan de que es un sistema generador, pero también se puede mostrar que es linealmente independiente. Entonces, pero eso depende de la base, va a ser si es más complicado o no. Las bases que estamos haciendo ahora son bastante simples, por eso se llaman canónicas o triviales, porque no hay mucho que hacer, porque trabajan de forma independiente. Cada entrada es separada de la otra entrada. Entonces, casi queda solamente la igualdad, ¿cierto? Fíjense que aquí me queda A1 hasta N, todo igual 0 y no están relacionadas entre sí, así que es fácil de demostrar que es linealmente independiente. Otro ejemplo es el conjunto de los polinomios. Fíjense que acá tengo K de X entre corchetes y no tengo un número acá abajo. Que antes teníamos K de 2 de X. Yo dije que eran los polinomios de grado menor o igual que 2, porque este 2 me dice el grado del polinomio. Este no hay, así que en realidad este es el espacio vectorial de todos los polinomios. Todos polinomios. Ya, todos los polinomios. De cualquier grado. De cualquier grado. Entonces, la base canónica para este va a ser P de infinito
Y va a ser 1x cuadrado, x cubo, x a la cuarta, x a la 2000, x a la 1.000.000, ¿cierto? Porque son de todos los órdenes, así que voy a tener que la base canónica para este conjunto va a ser una cantidad infinita de elementos. Dice, la llamaremos la base canónica de los polinomios con coeficiente en el cuártico por k. Pues genéricamente un polinomio se escribe como, es decir, cada polinomio se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Pero la base es infinita. ¿Cómo puedo asociar una base infinita con un polinomio que tiene coeficientes finitos? Bueno, es bueno tenerlo así, no al revés. ¿Por qué? Porque si yo tengo este polinomio y digo, ¿cómo lo puedo escribir en función de la base? Bueno, escribo A0 por 1 más A1 por X más A2 por X2. O sea, coloco los mismos valores, ¿cierto?, que tiene el polinomio hasta el cierto t. Y después, como es una base, tiene que escribirse con todos los elementos de la base. Y le coloco 0 por xt más 1 más 0 por xt más 2 y así sucesivamente. O sea, después del t, que es el grado del polinomio, todos los otros coeficientes puedo agregarle el 0. Y entonces así puedo tomar el polinomio, en vez de escribirlo en función de ciertos coeficientes, ¿cierto?, lo voy a escribir como una combinación lineal de los elementos en particular del sistema generador, y ahí después uno puede mostrar qué es base. ¿Ya? Entonces, cualquier polinomio de cualquier grado se puede escribir en realidad como una combinación de elementos de la base. Así que es un sistema generador de infinito. Ahora, ¿cómo demuestro que es linealmente independiente? Bueno, entonces el 0, que en este caso va a ser 0 más 0x más 0x cuadrado más hasta un 0x a la t, ¿cierto? El polinomio tiene un grado fijo, así que le voy a poner hasta 0t. Va a ser igual a sub 0 por 1 más a sub 1 por x más a sub 2 por x2 más a sub t por xt más 0 por xt más 1 y así sucesivamente. Entonces, todos los que ya están mayores de t más 1, los coeficientes ya son 0 para poder igualar estos polinomios. Y ahora los coeficientes, el constante se tiene que igualar con el constante, el que multiplica por x, el por x cuadrado también, y entonces me queda que a sub 0 es igual a 0, a sub 1 es igual a 0, y así hasta a sub t es igual a 0. Entonces todos los coeficientes son ceros, y por lo tanto P de infinito es linealmente independiente. ¿Ya? Acuérdense que nosotros habíamos visto que este era el espacio vectorial de todos los polinomios y además que K n de x con un polinomio de grado n es un subespacio vectorial de los K de x. Es decir, no son los mismos. ¿Ya? Este está contenido acá y es un subespacio vectorial. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que este conjunto, este espacio vectorial es el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual que n. Y pueden haber polinomios de grado 1, grado 2, grado 3, hasta n. Y en cambio aquí son todos los polinomios de todos los grados. Así que puede haber hasta n más 1, n más 1.000.000. Entonces obviamente aquí hay muchos más elementos que acá. Pero igual hay una cantidad infinita de elementos. Entonces por eso aquí la base canónica para este conjunto es una cantidad infinita porque
son infinitos las opciones de grado del polinomio. En cambio acá, la base para este conjunto va a ser 1x hasta xn. Aquí va a ser finito, ¿ya? Porque a lo más hay un polinomio de grado n. Eso es con respecto a eso. A ver, otro ejemplo, dice en Kn vamos a considerar alfa que va a ir de B1 hasta Bn, una base. Entonces, C por alfa, que va a ser C por B1, C por B2, hasta C por Bn, es una nueva base para Kn. Para cada C constante distinta de 0, ¿cierto? Porque si C es 0, me van a dar todos los valores 0 y entonces no estoy generando nada porque estoy tomando los elementos 0. Yo necesito que el C sea distinto de 0. Entonces tengo una base y entonces si la multiplico por C voy a encontrar una nueva base. Otra cosa. Puedo considerar alfa más, ¿cierto? Como B1 más, B1 más B2, B1 más B2 más B3, y así sucesivamente hasta B1 más B2 más B3 hasta más Bn. También es una nueva base. Es decir, fíjense que nosotros habíamos hablado de que teníamos un sistema generador, ¿cierto? Teníamos un sistema generador para un espacio vectorial, pero habíamos dicho que ese sistema generador no era único. ¿Ya? No es único. ¿Por qué no es único? Porque podíamos encontrar otro sistema generador que generara el mismo espacio vectorial. ¿Ya? Y hasta vimos una construcción que era de este tipo. Tomar el primer elemento, después sumarle el segundo, sumarle el tercero y así empezar a agregarle y así yo puedo encontrar otros sistemas generadores. Si ahora yo multiplico por una constante a estos elementos, también puedo encontrar otro sistema generador, que es lo que habla acá. Aunque estoy cambiando, ¿cierto?, el sistema generador, la propiedad que sea linealmente independiente se mantiene. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, nosotros habíamos visto ya de que si esto era un sistema generador, este es un sistema generador, ese también, y este también. Ya, eso es lo que vimos. Y lo que está afirmando este ejemplo es que además de ser un sistema generador, si esto es una base, entonces esto es linealmente independiente y por lo tanto también va a ser linealmente independiente este y este. Ya, eso es lo que dice. Entonces, el ejemplo está diciendo de que para un espacio vectorial no hay una única base. Y por eso hablamos de que la base que estábamos viendo en el ejemplo, los ejemplos de base, eran las bases más simples porque se llamaban bases canónicas. ¿Ya? Pero para un espacio vectorial puedo tener más de una base. Siempre y cuando, por ejemplo, si tengo una base, puedo cambiarla por otra de esta forma, multiplicando por un escalar o sumando los vectores. A ver, vamos a probar de qué es base. Entonces tengo, creo que lo hice, no. Tengo alfa, que va a ser igual a B1, B2 hasta Bn, ¿ya? Es base. Para Kn. ¿Ya? Entonces ahora tengo que mostrar, voy a poner por demostrar, que C alfa es base. Que C por B1, C por B2, ya está, C por Bn es base.
Entonces, para demostrar que esto es base, tengo que mostrar en primer lugar que es generador, ¿cierto? Y en segundo lugar, tengo que mostrar que es linealmente independiente. Que sea generador quiere decir que para cualquier elemento de Kn, es decir, un x1 hasta xn, yo quiero que sea igual a un coeficiente por C de B1 más un coeficiente por C de B2 y así sucesivamente hasta un AN por C de Bn. ¿Eso es posible o no? Si es un sistema generador, debería pasar esto, ¿ya? Pero nosotros sabemos que alfa es base. Eso quiere decir que para todo elemento x1 hasta xn se puede escribir como un B1, B1 más un B2, B2 hasta un Bn, Bn. ¿Cierto? Pero fíjense que esto yo lo puedo factorizar por C. Voy a factorizarlo por C. Entonces va a ser B1 partido por C, C1 más B2 partido por C, de B2 más, y esto es Bn partido por C de Bn. Entonces esto de aquí, a este numerito de aquí lo vamos a llamar B1 moño, B2 moño y esto es Bn moño. Solo por ponerle un valor, un nombre. Estos son números, así que le puedo poner como yo quiera. Entonces esto va a ser B1 moño más por B1 más B2 moño por B2 más, no le pongamos B1 moño, le vamos a poner A1. Vamos a cambiarle el nombre para que me dé lo que yo quiero. Entonces a esto de aquí le vamos a poner A1, a este A2 y a este A3, o sea AN. B1 es un número real y B1 partido por C es un número real, así que le puedo poner un nombre y le voy a llamar A1. Entonces esto es A1, A2, AN, BN. Entonces esto es igual a 1 por C, le vamos a poner así, por B1, más A2 por C de B2, más AN por C de BN. Y entonces llegué a lo que yo quería, ¿cierto? Si es un sistema generador, dije de que necesito probar esto, que cualquier elemento del espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de ciertos coeficientes por los elementos de nuestra supuesta sistema generador nuevo, ¿cierto? Que sería C de B1, C de B2 y C de B. Eso es lo que yo tengo que mostrar. Entonces, la solución es la siguiente. Tenemos que partir del hecho de lo que sabemos. Sabemos que alfa es base. Si alfa es base, entonces cualquier elemento se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base. Así que lo tengo aquí. Pero B1, B2 y Bn son números reales. Entonces puedo factorizar por un valor C distinto de 0. ¿Cierto? Si C distinto de 0, lo puedo factorizar y me queda así. C por B1 partido por C, B2 partido por C y Bn partido por C. Todo, cada uno multiplicado por los elementos B1 hasta B2 hasta Bn. Pero los B sub i partido por C, en realidad de nuevo son números reales. Así que los voy a llamar A1, A2 hasta AN. Ya, entonces en realidad esto me va a quedar C por A1 por B1 más A2 por B2 más AN por Bn. Y entonces ahora distribuyo el C y me queda así. Y ahora entonces el coeficiente es el A1, el A2 y el AN. Y los elementos de la base son C de B1, C de B2 y hasta C de Bn.
Entonces escribí cualquier elemento del espacio vectorial como esta combinación lineal. Así que es el generador. Ahora, ¿cómo demuestro que es linealmente independiente? Bueno, para demostrar que es linealmente independiente, tengo que mostrar que A1 por C de B1 más A2C por B2 más hasta AN C por BN es igual a 0. Al 0 vectorial. 0 de B. De KM. ¿Ya? Fíjense como el C es distinto de 0. C es distinto de 0. Puedo dividir por C. Entonces me queda que A1 por B1 más A2 por B2 más AN por BN es igual a 0. Al 0. Pero esto, entonces me queda que el 0 es una combinación de los elementos B1, B2 hasta BN sin C. Pero yo sé que esto vale, porque B1 y B2 es base. Entonces, eso quiere decir, como alfa es base, quiere decir que el A1 es igual a 0, el A2 es igual a 0, y hasta el AN es igual a 0. Eso quiere decir de que también van a ser ceros acá, pero son los mismos A1, A2 y AN. Por lo tanto, C de alfa, es linealmente independiente. No sé si se entendió esto, lo voy a repetir. Yo quiero demostrar que es linealmente independiente. Entonces yo quiero escribir la combinación lineal de los elementos de C alfa, ¿cierto? Quiero encontrar la combinación lineal con respecto a los elementos de C alfa para escribir el 0 del espacio vectorial, ¿cierto? Tengo que demostrar que se puede escribir de una única forma. Pero como en realidad todos están multiplicados por C, yo puedo dividir por C. Voy a dividir por C. C es distinto de 0, entonces me queda así. Pero yo ya sé de que esto tiene una única escritura, ¿cierto? Porque el conjunto alfa es base. Por lo tanto, yo ya sé que A1 hasta N son 0. Y es exactamente lo mismo que los A1 y AN que yo quería antes. Por lo tanto, tengo que los A1 y los AN del principio todos son 0. Y entonces tengo que C de alfa es linealmente independiente. Entonces tengo, si alfa es base, C alfa también es base. Demostré que es linealmente independiente y también es general. De la misma forma puedo mostrar el alfa más, que es base, y demostrar que el beta es base. Ya no lo voy a hacer porque yo creo que nos vamos a marear con tanta cosa, pero sí podemos hacer que ver exactamente cómo son los elementos de alfa. Alfa más son igual a B1, B1 más B2, B1 más B2 más B3, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta el B1 más hasta BN. Ya, esto es la que yo quiero demostrar que es base. La diferencia de beta es este conjunto consumatorio, a veces no es
fácil de ver. Beta es igual a A1 B1, A1 D1 más A2 B2, A1 D1 más A2 B2 más A3 B3, y así sucesivamente hasta A1 B1 más ANBN. Este es el conjunto beta. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá, ¿cierto? Pero ahora para estos elementos. Fíjense que tengo que son sumas de B1 y B2, así que podría factorizar los coeficientes, ¿cierto? O desglosarlos para que encontrar los valores que yo necesito. Pero no lo vamos a hacer, como les digo, porque en realidad es similar a esto, así que queda para ustedes de tarea, a ver si pueden repetir la idea de sistema generador y linealmente independiente ahora para estos elementos. Ya, fíjense que aquí está multiplicado por escalar, aquí hay suma y aquí es la combinación de los dos, multiplicado por escalar y suma. Entonces, una base, lo único que tienen que darse cuenta que para una base y otra base tienen la misma cantidad de elementos, aunque lo estoy cambiando, ¿cierto? Hasta aquí es Bn y hasta aquí es Bn. O sea, hay una cantidad, hay n elementos para alfa más, hay n elementos para beta y hay n elementos para alfa. Ya, así que no estoy haciendo como lo que estaba hablando en la clase anterior de tener esto de aquí. Sí. De tener un sistema generador y encontrar otro que tenga un elemento adicional. Ya, porque eso hace de que no sea linealmente independiente el beta. Como los dos quiero que sean base, entonces tiene que pasar que tengan por lo menos la misma cantidad de elementos. Esa es una observación que deben tener en consideración. Estos otros tres bases nuevas, aunque los elementos son distintos, tienen la misma cantidad de elementos que el conjunto alfa. ¿Ya? Entonces, por eso me da que es una base y cumple la propiedad de linealidad, de linealmente independiente. Y entonces, tenemos, y con esto terminamos, el siguiente teorema. Dice CAB un K espacio vectorial y alfa de B1 hasta Bn, una base de B. Entonces, cualquier subconjunto de B que posea más de n elementos es linealmente dependiente. Y aquí este teorema dice exactamente lo que yo le estaba dando como una observación. O sea, no es solamente una observación, es una afirmación demostrable, ¿cierto? Y bastante importante, ya que es un teorema y no solamente un corolario o un lema. ¿Ya? Entonces, si alfa es igual a B1 hasta Bn, o sea, tiene n elementos, que es base de B, ¿cierto? Es base de B. Entonces, lo que está diciendo el teorema, que cualquier subconjunto de B, cualquier otro, beta, que sea, no sé, W1 hasta Wn hasta Wn más 1, por ejemplo, ya tiene un elemento más, entonces, de inmediato, beta es linealmente dependiente. O sea, la base me dice la cantidad mínima de elementos del espacio vectorial, tal que la combinación lineal de ellos me da todo el espacio vectorial. Si agrego otro, entonces voy a tener una dependencia lineal, es decir, va a ser linealmente dependiente. Ya entonces es importante de que si alfa es una base, es decir,
genera todo el espacio vectorial, ¿cierto? El beta también va a generar todo el espacio vectorial, pero este conjunto no va a ser linealmente independiente. Entonces esta es la cantidad mínima que se acepta para que sea base. Entonces beta nunca va a poder ser base. Así que eso es justo lo que yo le estaba diciendo acá, que aunque estoy encontrando nuevas bases, la cantidad de elementos tiene que ser la misma. Porque si no, si es mayor, entonces no va a cumplir que es linealmente independiente y por lo tanto beta no es base. ¿Cierto? Porque para que sea base tiene que ser sistema generador y además linealmente independiente. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien. Chau. Ya, profe, que esté Chao, bien. profe. Chau, profe, que le vaya excelente. Gracias igual. Profe. Chau. Chau.